Cuando recién compraron este apartamento, una pequeña cocina de colores claros parecía incómoda hoy. Era muy agradable, pero ahora que la habitación estaba calentando, ningún confort exterior podría evitarte los constantes escándalos. Mientras Miranda estaba en otro curso de capacitación y removía la sopa con una cosecha, era difícil aprender las tareas del hogar al mismo tiempo. Las gemelas perdieron todos sus planes debido a las preguntas de las recién nacidas. Si Miranda aceptaba tener un hijo, lo hizo, ya que no esperaba que existieran. Los sentimientos se encontraron cuando el Tri dijo que serían 2 niñas y ambas estaban sanas. Ella no tenía gemelas en la familia. ¿Cómo pudo pasar esto? Volvieron a gritar pidiendo paz. Hagan algo, gritó Thomas. Saltó al pasillo con un rostro rojo de ira. El esposo, si se le podía llamar así, ni siquiera se acercaba a sus propias hijas. Pensaba que, aunque no era tan pequeño, solo las hijas de la madre deberían cuidarse. Era imposible incluirlo en la familia y también llamarlo padre. Thomas volvió a preguntar, ¿has estado en tus brazos todo el tiempo desde que naciste? Le hablaba como a un perro, no conversaba, daba órdenes y era un hombre delgado y alto. Como dijo Miranda, Thomas estaba pensando que era hora de empezar a teñirse el cabello, ya que una vez tuvo el cabello castaño ligeramente rizado, ahora estaba adornado con rayas blancas como la nieve entre los rizos oscuros. Sí, me estoy moviendo y... El hombre respondió bruscamente, me estoy cayendo. Te casaste, pero no has aprendido a ser esposa, respondió Thomas rápidamente y se fue a otra habitación. Miranda la lanzó. Si Thomas tenía conocimiento del gran arrepentimiento de Miranda por todo, ojos, tomó un respiro profundo. Luego inhaló y caminó hacia la guardería, donde los gemelos gritaban. Para evitar perderse la sopa, puse un cronómetro en su teléfono. El horno. Con gran dificultad, calmó a las chicas. Thomas también apareció en la guardería. Preguntó con voz insatisfecha, ¿qué clase de madre eres? No puedes tranquilizar a los niños ni a ambas niñas. Si hubieras sabido que serías una madre tan desagradable, nunca habría solicitado la crianza de mis hijos, señor. No tengo tiempo para eso, Tomás. Tengo que trabajar y ocuparme de los asuntos cotidianos, ya que no me dejaste ir de baja por maternidad. Miranda suplicó que los niños no continuaran con todo, ya que carecía de recursos y fuerzas para protegerse. Tus propios límites, pero otros de alguna manera logran hacerlo, porque eres tan mujer, porque ahora deja de quejarte, estoy cansado de escucharte, ponte a trabajar. Thomas lo interrumpió de repente con algo útil, sacó el teléfono de su bolsillo, voló hacia el balcón y cerró bien la puerta detrás de él. Sabía que si hablaba sin gritar, su esposa no lo escucharía, incluso si estaba cocinando. En la cocina, mientras vestía y al mismo tiempo le hacía cosquillas en los nervios, Thomas cogió el teléfono y rápidamente marcó el número de su amante. Su voz suave y felina siempre excitaba su imaginación. ¿Qué quiere preguntarte mi tigresa Diana?, dijo, echando la cabeza hacia atrás. Sacó un cigarrillo, lo colocó en la boca y comenzó a fumar de inmediato. Diana preguntó con una sonrisa para aliviar la tensión acumulada de que su pequeña esposa le volviera a comer todo el cerebro. No la vio sonreír, pero sabía que estaba feliz. Cuando había problemas en su familia, Diana siempre estaba feliz. Porque si apenas se sentía cómoda, volaba hacia ella en cualquier momento. Diana estaba preparada para experimentar el amor episódico. Thomas dijo, por mi parte, estaré allí en cualquier momento dentro de media hora, sin escuchar su respuesta. Solo se detuvo un momento en el balcón mientras la ciudad estaba a punto de decir adiós. En pleno verano, el calor era insoportable y el hombre exhalaba humo espeso. Era momento de cambiar a los cigarrillos electrónicos o renunciar por completo a este mal hábito. Los cigarrillos normales comenzaron a costarle demasiado y ahora se sentía arrepentido por haber arruinado su propia vida. ¿Dónde le preguntaste a Miranda, sosteniendo a la pequeña Alice dentro de ella?
Me preguntó que deseaba esposa e hijos, pero ahora me odiaba porque nacieron las niñas. Brazos, el bebé sentado en sus brazos, Miranda estaba parada alrededor de la olla hirviendo. Removió el material y luego se dirigió a su esposo. Necesito ir a trabajar de inmediato. Tenemos una nueva contadora que asumió el puesto y trajo un niño para reemplazar el sistema. Gestión al final, tomó medidas allí. No puedo acceder a mi cuenta personal en este momento. Thomas inventó esta mentira mientras estaba en el porche, pero el jefe no puede hacer nada, tengo que irme. Y fumar, podía mentir fácilmente sobre cualquier tema, ni siquiera necesitaba esforzarse para mentir mientras caminaba. Thomas incluso sonrió, pero luego sonrió de nuevo. Borró su rostro. Thomas no va a hacerlo. No es así. Tu vida no ha cambiado en absoluto desde que pediste hijos y ahora apenas puedo soportarlo. Dijo que no es justo. Y porque deseabas lo que deseabas de mí, déjame descansar. Thomas respondió diciendo que volaría a la calle. Miranda escuchó a la segunda chica llorar en la habitación, la propia Miranda casi sollozaba fuerte, sentía que estaba en su límite y no había más fuerzas para la calma banal. Thomas bajó del auto, se subió a una camioneta azul oscuro e inmediatamente condujo hacia la casa de su amante, sentía que estaba en su límite y no había más fuerzas para la calma banal. Solo la creciente excitación lo salvaba de la rutina doméstica. Thomas apenas podía mantener el volante recto, luchaba entre la emoción o la ira, estos dos sentimientos estaban siempre en él, se reemplazaban y crecían en su interior, impidiéndole sentir al menos algo más. Cuando se detuvo cerca de un edificio de varios pisos, casi de inmediato se sintió tranquilo en la casa particular donde vivía con su esposa, tenía derechos de pájaro. Era la casa de su esposa y, a pesar de su divorcio, no recibiría nada. Cuando abrió la puerta y lo llevó a la cama, notó que su cabello negro, trenzado en una coleta alta, brillaba con seda y tenía un aroma a chocolate con leche y especias de algo oriental. Era muy hermosa y negra. Lencería de encaje con medias apenas perceptibles que casi de inmediato se arrancó esta vez, Thomas la tomó con tanta pasión como nunca antes, liberó toda la ira que había acumulado en él últimamente, completamente agotados el uno por el otro, se acostaron en la cama, Thomas acostado boca arriba, parecía absolutamente perfecto. El techo negro brillante deseaba fumar dentro de la casa, pero no podía levantarse ni salir al balcón. Diana estaba recostada a su lado y acariciando su cabello sedoso mientras sostenía una cola negra en su vientre. Diana habló. Diana preguntó con voz alta, pero él casi no la escuchas, ¿me estás escuchando? Inseguro no, dijo Thomas sinceramente. ¿Por qué te llamas Thomas si tu madre es Thomas? El ruso le preguntó a Diana su nombre. Alicia Arina Petrovna expresó a Thomas: mi padre llegó de América. Él fue quien insistió en que me llamaran Thomas porque llegué aquí hace muchos años, mucho antes de conocer a mi madre. Estoy identificado en los documentos como Thomas Lipug. Ella asintió, a pesar de que el nombre de mi padre es Zachary. Mucho más que su propio. No habló con él. Tanto ella como él se quedaron allí mirando al techo. Sería bueno que alguien les hiciera café, pero solo estaban ellos dos en el apartamento. Has estado completamente agotado últimamente, dijo Diana sinceramente, comenzando a pensar que pronto parecerás mayor. En resumen, Thomas temía verse mayor de edad. No quería que las niñas lo consideraran un hombre mayor. Diana era consciente de su edad y con frecuencia tenía un punto sensible entre ellos. La diferencia era de más de años, y Diana acababa de cumplir años. Aunque piensas que es divertido tener dos hijos al mismo tiempo, fui yo quien te convenció, maldita sea, si supieras cuánto lamento el nacimiento. Thomas dijo que no podía devolver a los niños y se quedó en silencio. Le costaba hablar de este tema y Diana tampoco hizo muchas preguntas, pero parecía estar nuevamente interesado en hablar del divorcio de... Conocía a Diana como una loca,
le mintió como lo hizo a su esposa y no quería perder a Diana. ¿Quién sabe cuándo tendrá la oportunidad de atrapar a una joven de años? En la cama, Diana era hermosa, estúpida, maleable y atrevida, todo lo que podía soñar. Necesitaba divorciarse y estar lista para pagar la pensión alimenticia ese día. Según él, el valor de la LLC será de 2 hijos. Es mejor pagar por los niños y no pagar a nadie. Diana solo negó con la cabeza. Estaba firme. Convencida de que ella misma debe dar a luz primero, ya que Miranda dio para dar a luz. Ella era consciente de lo que estaba haciendo. Diana dijo, a él por esta deuda. Thomas no quiso arriesgarse. Se levantó Diana y se dirigió a encender la cafetera. Thomas tomó la decisión de vestirse. La chica preguntó por qué estaba infeliz. No necesito un baño público y no empieces a jugar con mi cerebro como mi esposa, o te haré lo mismo que te hice a ti. Ella, respondió Thomas de manera repentina. Él la besó en la frente, cruzó los brazos sobre su pecho y luego salió volando a la calle. Diana murmuró mientras se acercaba a la ventana. La chica marcó el número de una amiga que vivía en una casa vecina y la llamó para tomar un café después de que Thomas se subió al auto y la saludó con la mano. Con pizza entregada a tiempo ya estaban sentados en la mesa y la entrega debía llegar en unos 20 minutos. Diana ni siquiera supo qué decir cuando miró su taza donde había una bebida absolutamente negra con espuma blanca casi brillante. Era negro por dentro, pero tan hermoso por fuera, así que Diana lo pensó y sonrió involuntariamente. Su amiga sacudió la cabeza negativamente cuando Diana lo pensó. ¿Por qué Diana se asombraría al preguntar por qué hay una familia y niños? Pensa por ti mismo, creciste sin padres y ahora te están privando. El destino le preguntó a Nadezhda si las 2 chicas que viven con su padre no tienen miedo de que el destino las castigue. La niña se rió en voz alta. La cola negra brillante que descansaba sobre su hombro se deslizó hacia abajo mientras ella echó la cabeza hacia atrás mientras reía. Conteniendo histeria, Diana le dio una patada fuerte en la espalda. ¡Qué desgraciado es el destino! Nadie no tengo miedo en esta vida, soy un buen hombre, tengo responsabilidades financieras. Sí, puedo hacerle cordones. Después de todo, lo dejaré de la familia de todos modos, dijo Diana con una sonrisa malvada, eso es imposible. Nadezhda preguntó por qué Bose no puede estar insatisfecho. Diana preguntó cuáles son nuestras reglas de vida. ¿Podría decirme una vez más que la modestia cambia la apariencia de una joven? Miranda decidió tener hijos y fue ella quien los dio a luz. Deje a Miranda resolver por sí sola. ¿Qué nombre tan malvado? No es sorprendente que su carácter sea nostálgico. Él afirma que su personalidad es inocente. Nadezhda dijo que cuando una amante se convierte en esposa, una posición indefinida permanece indefinida y ella no lo es. Claro que sabía que su amiga no. Escucha, no hay necesidad de esta pequeña conversación, sé perfectamente cómo soy y sé perfectamente que él no se escapará de mí, cubriré todas sus necesidades y estaré lista para él, Diana Thomas. No tenía idea de que toda su vida ya estaba planeada, dejó a su amante tan rápido, no por iniciativa propia, se puso a trabajar con urgencia, como si hubiera creado otros problemas, y decidió ir con su madre después del trabajo. Le envió un mensaje anticipado informándole que sucedería en unos minutos y que no deseaba regresar a casa. A su cónyuge e hijo sería más beneficioso para él sentarse con su madre. Arina Petrovna abrió la puerta a su hijo, se inclinó juguetonamente y lo acompañó hasta el porche con la mano, donde ya había colocado una pequeña mesa redonda de mimbre con pasteles y 2 tazas grandes llenas de café. De inmediato quedó claro que estaba de mal humor y él no notó cuánto se parecía Diana a su madre. Arina Petrovna también tenía cabello negro, pero no liso, sino ligeramente ondulado, piel oscura. No necesitaba maquillaje, parecía una hermosa gitana vintage, no como las que deambulan por las calles, sino como las que aparecen en las películas.
La hermosa mujer se sentó en una silla de mimbre, tomó un sorbo de café, tomó una pequeña petaca de sus manos y agregó un poco de brandy a su bebida. No tenía miedo de ponerse al volante en este estado. Va a casa por el patio para que no quiera volver a casa, ya ves que el tema no molesta. La madre dijo y sacó cigarrillos para ofrecerlos a su hijo. Le encantaba hacerlo mientras su madre fumaba cigarrillos caros. No tenía suficiente dinero para comprarlos. Se trata de Angelina, la hermana mayor que rompió lazos con su familia hace mucho tiempo y se mudó al extranjero. Recientemente entabló una relación con su madre y en ocasiones la llamaba por cómo estaba. Thomas preguntó qué estaba haciendo y escondió a Ashes en un vaso de cristal. En realidad, no era nada interesante, pero Thomas estaba dispuesto a discutir cualquier cosa solo para evitar tener que irse a casa. Él y su esposo están planeando. Adopte 2 perros del refugio. Parece que en Europa no es común tener descendencia, lo cual es beneficioso. ¿Sabías que ella cambió su nombre? Tal vez al menos una mujer en nuestra familia sea feliz. Tu padre continuó maldiciendo con estos nombres, sacudiendo la cabeza negativamente, inmediatamente después de mudarse. ¿Ahora oficialmente simplemente no hizo Angelina? ¿Qué tipo de persona sería yo?, preguntó Arina Petrovna. Liosa, pero habría sido similar a Tamara. La madre no entendió por qué se reía y no notó nada malo en estos nombres. Tomó un sorbo y cerró los ojos. Arina Petrovna no le dirá a su hijo que se avergüenza de su comportamiento porque lo hace en secreto. Esperaba que Tomás pronto recuperara la conciencia y se uniera a su familia. Estoy tan agotada que no estaba lista para tener familia e hijos. ¿Por qué no nos dieron una prueba? Para comprender. Me siento asquerosa porque estoy tan cansada. La madre preguntó, ¿no entiendes que Tomás me dijo que es malo acudir a una mujer joven en busca de placer? Tomás respondió, por supuesto que puedo, porque eres una mujer. No puedo comprender realmente, no somos idénticos a ti. Eres inteligente y razonable, pero ¿qué pasa con Babs? Por lo tanto, los animales estúpidos también se alegran cuando te humillan de esa manera. Arina Petrovna expresó insatisfacción. Toma tenía conocimiento de que su madre no estaba feliz de aceptarlo. Cuando la dejaban sola, siempre le resultaba difícil soportar su compañía. Ella aceptó a su propio hijo de mala gana. Descubrió que Thomas llevaba la misma vida que su padre antes y no quiso hablar con él. Lo solucionaré. Me he dado cuenta recientemente de que no soy una persona adecuada para una familia. Thomas dijo, ¿entiendes que mi padre probablemente no lo sé? Es decir, los niños ya están allí y no los puedes devolver, Thomas. La madre dijo, vete de vacaciones, vive solo por una semana. Piensa con la cabeza que debes hacer lo siguiente. Tu padre recién en su cama de muerte se dio cuenta de lo idiota que era. No quiero que llegues a la misma conclusión justo antes de su muerte, mientras se sentaban en el porche y fumaban. Tomás se quedó sorprendido. La tranquilidad de su madre. Los lunes normalmente estaba mucho más ocupado, pero esta vez parecía estar en paz. Tomás sentía envidia por su vida monótona y solitaria. Él nació muy temprano. Parecía mucho más joven que Zachary a los años, y su padre era realmente mujeriego. Tomás recordaba cuando era niño cómo su padre salía de noche, cómo su madre lloraba, cómo convergían o divergían en diferentes rincones, y ahora quería. Tal vez sus hijas impidieron su adolescencia al no haber experimentado una infancia tan difícil. Su madre se sentaba de esa manera, iluminada por los rayos del atardecer, y parecía aún más joven, a pesar de su edad, lo que le otorgaba una cierta aristocracia y nobleza. Ella parecía años más joven así. En la noche en general, la muerte de su esposo parecía revitalizarla. Arina Petrovna intentó olvidar a Tomás y su familia. Ella le advirtió sobre las posibles repercusiones y le pidió que lo resolviera por sí mismo. Tomás regresó a su hogar.
Incluso se dio una ducha para hablar y luego se fue a la cama en la sala de Miranda, quien estaba completamente agotada y no podía dormir durante días. ¿De qué sirve quedarme dormido si después de minutos Alice o Varenka comenzaron a llorar? Ella entró a la habitación. El teléfono de su esposo estaba cargando, lo sacó, lo tomó en su mano, le puso el dedo y no hizo un llamado. A pesar de que su esposo no se despertó, Miranda abrió el correo y todo quedó claro de inmediato. Vio sus fotografías juntos, incluso las eróticas. ¿A qué edad era esta joven? ¿Era al menos una mujer mayor? Una pregunta después de otra en tu mente. Lo que más la asustó fue que no experimentó casi nada por dentro. Debería haberse enfadado, sentido celos, irritado y decepcionado, pero no. El teléfono fue devuelto por Miranda. Mientras cargaba, me fui a la cama una hora después. Ya había ingresado a la guardería. Meció llorando a Alicia. El encuentro con su madre siempre fue una especie de prueba para Thomas. A veces todo salía bien, como cuando se reunieron recientemente en el porche, pero otras veces todo iba mal. Recibió una notificación de que la herencia de su padre había sido oficialmente distribuida, así que fue a ver a su madre para acordar de antemano que había que vender todo y dividir el dinero a la mitad. Sin embargo, cuando llegó, Arina Petkova le dijo que: «Tomás, ¿crees que compartiré el dinero contigo? Te dimos un apartamento y luego lo vendiste, no de años». Arina Petrovna gritó que el trato se había perdido. Arina parecía aún más una bella gitana de película cuando gritaba. En casa, prefería usar vestidos largos extraños de estilo boho. Solo mejoró su apariencia. Levantó los brazos y hizo gestos intensos. Emocionalmente, pero era imposible mantenerte en ese momento. Soy tu hijo, no actúes como un tonto. Pensa con la cabeza vacía, ya que si todo fuera para mí, tendrías los bolsillos vacíos. Te sugiero que estés de acuerdo con anticipación. Después, Thomas comenzó a hablar. No olvides que mi padre podría tener otras cuentas en el extranjero, así que si alguien se queda con lo que vendemos, lo dividimos exactamente por la mitad. Ni siquiera viniste a verlo al hospital, no lo entiendes. Cuando alguien muere y cree que te dejó al menos un centavo, Thomas no lo hará. ¿Y si lo hace? Soy suficiente, al diablo contigo, ya que me quedo sin un centavo. Thomas gritó: «Perdí mi tiempo y mi energía contigo, si te niegas, comenzaré una guerra contigo». Se inclinó rápidamente hacia ella para que sus ojos coincidieran. Por primera vez, Thomas vio la confusión en el rostro de su madre. Esperaba haber alcanzado el objetivo, pero su madre de repente sonrió de oreja a oreja y comenzó a reír. Thomas se sorprendió: «No me importa si te atreves a tartamudear, vas a empezar una guerra conmigo. Créeme, se lo entregaré a tu esposa otra vez y con algún tipo de guerra. No podrá escapar de la manutención de los hijos durante los próximos años para dos con una herencia». Los niños expresaron. La señora Arler mordió su labio. Fue un golpe bajo para la madre. Sus dedos largos y delgados, con afiladas uñas negras clavadas en su pecho, lo agarraban por la camisa. «No me cuentes sobre la guerra. Mi vida con mi padre fue terrible. Créedme, si me dejas un poco de dinero, estoy a favor de eso, te morderé el dinero, me diste mucha sangre, y sería feliz si se lo dejaras todo a mi hija, o al menos a mi hermana, pero no te dejaré. Si tu hijo no gana ni un centavo, regresa con tu familia y veremos cómo dividir el dinero». Al final, la madre lo dejó ir. Thomas era 2 veces más grande que su madre, pero se asustaba cuando ella hablaba con una voz ronca y un silbido tan fuerte. Ella lo soltó y Thomas se encogió de hombros. «Te dejarás seco, y después de todo mi sufrimiento, no quiero dinero para eso. Tu juventud es tonta. Por poner a un tonto de años a la cama». Sonrió. «Vino en una copa». La puerta. Thomas salió corriendo del departamento sin saber qué decirle a su madre. El escándalo duró mucho tiempo, pero claramente no terminó a su favor.
fue su culpa, así que no había necesidad de decírselo. Thomas nunca volvió a casa ese día después de que su madre hablara sobre su joven amante, fue a la casa de su amante, donde su esposa fue torturada, sus hijos gritaban y él ya no necesitaba todo eso. Quería descansar y luego conversar. Las palabras de su madre seguían resonando en su mente, resonando como una campana en sus sienes, y las náuseas llegaban a su garganta debido a la excesiva comida. Nervioso, se sentía tonto. ¿Por qué hizo algo tan absurdo como eso? Solo después de desahogarse, Thomas le contó todo a su amante. No tengo idea. Envié a su esposa que su madre tuvo un accidente mientras estaba de vacaciones y Diana solo habló de eso con tanta calma, como si fuera la necesidad de regar las flores. Su propuesta lo sorprendió tanto que se quedó con la boca abierta. Tomás sonrojó. ¿Estás enfermo o me ofreces algo? Tomás, sorprendido, preguntó, ¿matar a 4 personas por una herencia? No solo recibirás dinero por una herencia, sino también libertad si no tienes esposa, hijos, elementos o madre. En respuesta, Diana gritó y se parecía mucho a su madre. Thomas negó con la cabeza como si intentara negarlo, pero las palabras de su amante lo golpearon profundamente, y ella tiene razón, hasta que no se deshaga de todos ellos nunca será libre, tuvo que regresar a tiempo. Ser padre. Todo saldrá bien sin tu responsabilidad. Si quieres, tengo una amiga que se encarga de todo, solo tengo un problema con el auto, dijo Diana. Luego agregó, por así decirlo, ayudemos a la decisión del destino. Deje que todo se desarrolle por su cuenta. Diana se encogió de hombros y no entendía nada malo en lo que decía. Si Thomas al principio le había gritado, ahora parecía estar en silencio. Hablando, comenzó a comprender que estaba en lo correcto, que Thomas se sentía como un tonto y que ella tenía razón, y que no había otra opción. Tuvieron que pensarlo bien, pero no comenzaron la conversación. Esa noche, Arina Petrovna estaba cerca de la casa y esperó a que Miranda bajara las escaleras. Cuando Miranda salió, se acercó a la cerca y se sorprendió al ver. Aquí está la madre de Thomas, dijo Miranda mientras caminaba rápidamente hacia la casa. La mujer asintió comprensivamente porque se sentía completamente perdida aquí. No había estado en contacto con Miranda durante mucho tiempo. Arina Petrovna no estaba contenta con su matrimonio durante mucho tiempo, y la niña también lo estaba en ese momento. Arina Petrovna sabía que su hijo engañaría la manzana no cae lejos del árbol y Zachary le enseñaría toda la sabiduría a su hijo, por lo que claramente no era para Thomas. Miranda después de lavarse las manos, Arina dijo, dame a alguien. Ve a la tienda y camina con los auriculares. Descansa. Los conservaré. Miranda se sorprendió tanto que en un instante se puso un suéter y salió volando por la calle. Arina Petrovna recordó su edad, cuando dio a luz, la mujer era mucho más joven. La primera vez, casi inmediatamente después de dar a luz, quedó embarazada de su hijo. Todo sucedió demasiado rápido para que Miranda Arina Petrovna se diera cuenta de todo. El bebé nació prematuro, pero los médicos lograron dar a luz al bebé para que quedara prácticamente con gemelos y no a la misma edad. Como resultado, tuvo que sobrevivir y se culpó a sí misma de tener que hacer demasiadas cosas para sobrevivir. Es difícil cuidar a sus nietas, pero antes dedicaba tanta energía a ellos que ahora no podía molestarse. Una hora más tarde, Miranda regresó a casa con los niños y se mostraba cansada pero contenta. Por primera vez en mucho tiempo, Miranda nadó tranquilamente. No viniste así, ¿verdad? ¿Te está engañando? ¿Recuerdas que estaba en tu lugar, Miranda, y entiendo perfectamente cómo lo hiciste? Si realmente puedes sentir en tu piel que te divertiste con una jovencita, definitivamente dejarás todo como está y no repetirás mis errores. Miranda irá Miranda, dijo la mujer, cualquier respuesta, ella bajó la cabeza y la sacudió negativamente y esa fue toda la respuesta, por lo que Miranda ni siquiera supo qué decir.
Ambos comprendieron la identidad de Thomas después de este ataque, pero ninguno de ellos pudo persuadirlo. ¿Qué puedo hacer con mis gemelos en mis brazos? ¿Divorciarme? Nunca pagará la pensión alimenticia y al menos algo de dinero, aunque últimamente no ha pagado. No doy un centavo, creo que puedo encargarme de todo sola, da miedo. Si tuviera un solo hijo, hubiera logrado estar completamente sola con mis hijos en brazos, pero soy increíblemente Arina Petrovna abrazó a Miranda porque estaba tan cansada de las gemelas Arina, a las que quiero mucho. Me quedé con ella durante un par de minutos, después la senté y ella misma se encargó de preparar todo. Los bebés durmieron profundamente en sus cunas, lo que dejó a Miranda un poco descansada, pero reflexioné sobre esto. Miranda, debemos terminar esta noria de Sansara, nuestros hombres estaban bien en casa, ella pasó desapercibida. Miranda optó por guardar silencio ante su esposo, consciente de la tensa relación entre él y su madre. Prefería no avivar la llama de la discordia entre ellos, ya que apenas se dirigían la palabra. Sin embargo, un día Thomas llegó radiante, obsequiando a su esposa 2 boletos y algunos documentos impresos, sugiriendo un viaje de relax con su madre a un lujoso hotel con todo incluido. Ella te ayudará. Los niños, sé que últimamente habéis empezado a llevaros más o menos bien, comenzó a decir Thomas. Solo está fingiendo. Joy mostró de inmediato su brillante sonrisa. Thomas, sentado en una silla, se tapó la cara con las manos y se dio cuenta de su incapacidad para mentir con destreza. Al exagerar, sorprendió a Joy, quien lo observaba con asombro. En un momento de sinceridad, Thomas le dijo a su madre, que aparentaba ser mayor de lo que era, que había algo en su rostro que revelaba tensión, arrugas alrededor de los ojos, conocidas como patas de gallo, y ojeras debajo de las pestañas inferiores. La nariz de Oscar lucía aguzada, mientras nadaba un poco y Miranda lo observaba detenidamente por última vez. En ese instante, a Miranda le vino a la mente la diferencia de edad con su esposo, quien aún no era suficiente para ella. Thomas expresó su preocupación por la tensión en su relación, reconociendo que no era algo normal. Además, admitió haber influido en la decisión de tener hijos. Repentinamente, se puso de pie y se dirigió hacia la ventana. El caballero entrelazó los brazos y contempló su automóvil, el cual lucía orgulloso en el jardín. Ahora confiesa la traición, este será el punto final. De alguna forma, tuve que cambiar la situación, de lo contrario, una chica me habría secuestrado. No hubo traición, no lo pienses, simplemente decidí que si esos pensamientos surgían, significaba que nuestra relación contigo se había roto. Sé que me amas, sí. Y yo te amo. Cuando las chicas aparecieron, no pude soportarlo. Necesitas tomarte estas pequeñas vacaciones, expresó Thomas, queriendo decir algo más, pero en su lugar levantó las palmas en un gesto conciliador. Su esposa asintió y guardó silencio, mientras Miranda se recostaba en el sofá, observando la habitación de los niños, pero allí. Un silencio se apoderó de la habitación cuando Thomas captó su mensaje. Comenzó a hablar en tono más suave, planteando la necesidad de distanciarse un tiempo. Mientras ella se marchaba de vacaciones, él permanecería en el trabajo, manteniéndose alejados el uno del otro. Reflexionarían sobre sus deseos en la vida y en la familia. Podría relajarse con su madre y disfrutar de los cuidados en la piscina, liberándose de las responsabilidades. Miranda asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras más que nunca. Tal vez sea verdad que su esposo estaba plenamente al tanto de la situación. Afirmó rotundamente que le había mentido sobre una traición que nunca ocurrió, al ver imágenes y grabaciones. Había presenciado la supuesta traición con sus propios ojos, pero de repente le expresaba un sincero deseo de reconciliarse con la familia. Ella comprendió que era una situación sin salida. A pesar de amarlo, se dio cuenta de que las cosas se estaban descontrolando. Decidieron darse un tiempo mutuo,
con la esperanza de poder regresar a la familia, o de lo contrario, divorciarse sin posibilidad de reconciliación. Miranda y Arina Petrovna ya estaban preparando sus pertenencias, mientras su esposo instalaba los portabebés y los acomodaba en su lugar. Todo estaba preparado para las hijas, mientras se mordía los labios y actuaba de forma peculiar. En ocasiones, Arina Petrovna observaba a su hijo con desconfianza, desaprobando su extraño comportamiento. Sin embargo, el momento ya no esperaba y Miranda ocupó el asiento del copiloto. Tras recibir el poder, Arina Petrovna decidió tomar el volante para el largo camino que les aguardaba. Confiaba en las habilidades de conducción de Miranda y sabía que ésta podría distraerse con los niños en cualquier momento. Todos los caminos son buenos, buena suerte, dijo Arina Petrovna con una sonrisa irónica. Lo que Miranda le había dicho, nadie lo sabía, pues su comportamiento seguía siendo enigmático. Reconoció a Arina Petrovna mientras abandonaban la ciudad y se encaminaban hacia el refugio. Según el navegante, aún me aguardaban al menos 5 horas de viaje, por lo que no había motivo para apresurarse. Las jóvenes dormían plácidamente en la parte trasera del vehículo, al parecer. Me encontraba sumamente a gusto en el asiento del automóvil. Además, el coche vibraba. Por supuesto, no pidió disculpas por su hijo. Sin embargo, parecía comprender que podría perder a su familia, expresó Arina Petrovna. Coincidió plenamente. Me aseguró que no hubo deslealtad, sino que simplemente estaba reflexionando. Tras revisar el video y las imágenes, considero que es apropiado brindarle una oportunidad, ya que no hay nada que perder en esta existencia. Correcto o incorrecto, é possível que ele tenha tido o M deslize inicial e agora optou pelo caminho correto, indagou Miranda. Como voces, con esses nomes, conseguirán se casar, questionó Arina Petrovna, antes de soltar una risada. Mina Mae, cuando era joven, ella disfrutaba viendo algunas series de televisión que le encantaban. Antes de fallecer debido al cáncer que la consumía por completo, lamentó haberme llamado de esa manera. A pesar de ello, yo ya me había acostumbrado tanto a ese nombre que dejé de sentir molestia al respecto. Miranda preguntó, ¿por qué le diste ese nombre a tu hijo? Su padre insistió, argumentando que creció en América, deseaba nombrar a su hijo en honor a su padre con el nombre de su tierra natal, por lo tanto, pensó en llamarlo Tomás. Arina Petrovna sugirió que debería haber insistido en llamarlo Matvey, pero no lo hizo. Durante el viaje, conversaron animadamente. A pesar de que les pidieron que disminuyeran la velocidad, las chicas decidieron mantenerla constante para llegar pronto al hotel y poder descansar. Cuando llegaron, el padre de Miranda, Zacaria, reprendió a todos con dureza. Aún guardo en mi memoria los grandes escándalos que me ha traído. Tomás no es así. Aunque se asemeja a su padre, creo que debería separarte de todas formas, expresó Arina Petrovna, en nuestra primera reunión. Una madre a favor del divorcio, por lo general la suegra siempre apoya a su hijo, pero al mismo tiempo intenta preservar la familia, comentó Miranda con serenidad en su tono. No sé cómo decirte que quizás soy una de esas excepcionales mujeres que no encontraba felicidad en mi matrimonio y con mis hijos. Me llena de alegría haber concebido, apenas pasaron unos pocos años antes de que naciera mi hija. Me quedé embarazada de mi hijo y me vi sola cuidando de 2 niños sin ayuda. Aún me sorprende cómo logré sobrevivir, pero lo hice. Desde entonces, mi vida se convirtió en una pesadilla constante. Me dediqué a criar a los niños, a intentar sobrevivir, a trabajar con su padre, a estudiar. Arina Petrovna, con un suspiro profundo, recordaba su vida mientras avanzaba por la carretera, presionando los frenos sin obtener respuesta del auto. Sin embargo, ella no le dio importancia a esto, aparentemente todo estaba en orden. La reacción del auto pasó desapercibida para mí cuando mi hija se marchó a los años y mi hijo se trasladó a los años. Extrañé la vida. No quiero que piensen que solo tras años me di cuenta, junto a mis hijas,
de que no eran los niños quienes me causaban infelicidad, sino Zachary, expresó Arina Petrovna. El camión que cambió bruscamente de carril en medio del tráfico que se aproximaba lucía como una enorme mancha escarlata. Arina Petrovna pisó el acelerador con toda su fuerza, pero no obtuvo respuesta. Después de que Miranda lanzara un grito, se escuchó un crujido aterrador, seguido de un golpe y otro grito. Luego, un silencio abrumador invadió el ambiente. El vehículo viró bruscamente mientras Arina Petrovna permanecía en silencio. Miranda, con su mano, rozó suavemente el metal y se percató de que estaba atrapada dentro del automóvil. Su respiración se debilitaba, su mente se nublaba y el sueño la invadía. Mientras la gente comenzaba a descender de los vehículos, alguien decidió llamar a los servicios de emergencia para informar sobre el grave accidente en la carretera. Nadie se atrevía a acercarse, pues nunca se sabe qué podría suceder si alguno de los automóviles chocados se incendiara o explotara. En primer lugar arribaron los bomberos, seguidos por el Ministerio de Situaciones de Emergencia, quienes iniciaron sus labores. Pasados 30 minutos, apareció el servicio de ambulancias, sin lograr llegar al punto central de la emergencia de inmediato. Fueron obligados a desplazarse rápidamente con la camilla, mientras los vehículos se acumulaban en una fila interminable. El congestionamiento creció como una masa de levadura bajo el intenso calor. Un testigo identificó al responsable de dejar la grabadora, mientras un empleado del servicio de tránsito me cuestionó sobre la grabación. En medio de la multitud, un hombre señaló a un conductor de camión, aquel que había infringido las normas permanecía junto a un coche de policía, aguardando su destino. Resultaba imposible para él girarse y contemplar con sus propios ojos los vehículos destrozados, donde la vida de las personas pudo haberse visto amenazada por su negligencia. El extenso pasillo del hospital parecía no tener fin, con zonas iluminadas intercaladas con espacios sombríos. Voces nítidas resonaban de nuevo, entre hombres y mujeres, alguien hablaba con rapidez. Observaba a todos con la cabeza gacha, como si estuviera en un estado de suspensión. Una sensación de náuseas le invadió la garganta. Una luz intensa le cegó momentáneamente, sintiendo algo en su rostro, para luego sumirse en la oscuridad. Despertó después de un largo lapso. Miranda abrió los ojos y trató de incorporarse con esfuerzo. Para identificar su ubicación, experimentaba la sensación de que su mente funcionaba a un ritmo más pausado de lo habitual. Miranda intentó incorporarse apoyándose en sus codos, mas no logró moverse, quedando inmóvil en la cama. Carecía incluso de la energía necesaria para erguirse, sintiendo la sequedad en su garganta. En el pequeño hueco de la puerta, surgió la cabeza de una persona que desapareció velozmente. Al percatarse de que el paciente había recobrado la conciencia, la persona corrió a informar al médico. Al abrirse la puerta, ingresó un hombre de gran estatura, como si. Un hombre extraordinariamente esbelto y de tez pálida se encontraba ligeramente encorvado, como si. Su estatura le causaba vergüenza. Deseaba aparentar ser más bajo, su cuello se arqueaba, como si su tráquea y su nuez quisieran traspasar la piel. «Soy el médico a cargo», se presentó el hombre. Aclaró su garganta, colocó una mascarilla en su rostro. A pesar de lucir terriblemente pálido, Miranda ya no le prestaba atención. Observaba la vena azul palpitante que surgía en la frente del doctor. «Lamento esto, es mi segundo turno nocturno seguido tras ese accidente. Tenemos una gran cantidad de pacientes, pero afortunadamente seguimos con vida». El médico interrumpió su intento de sonreír al ver su rostro distorsionado por una extraña expresión. Dejó de sonreír y simplemente sacudió la cabeza, indicando que no era momento para alegría. Era como si el conductor hubiera nacido con una camiseta, o más bien, como si hubiera muerto con ella puesta. «Arina Petrovna, por favor, acepte mis condolencias». Cuando llegamos, ella ya había fallecido, informó el médico. Fue entonces cuando Miranda recordó lo sucedido,
abriendo y cerrando la boca como un pez al recordar el accidente. Arina Petrovna, al hablar de su esposo, recordó que estaban a punto de salir de viaje. De repente, los faros se encendieron y se escuchó un estruendo impactante. Un dolor intenso invadió el estómago de las niñas. Miranda murmuró con preocupación, «Mis niñas». A pesar de querer gritar, Arina no pudo articular palabra, le faltaban las fuerzas. El doctor, con gestos conciliadores, levantó las manos, asegurando que sus hijas estaban perfectamente bien. Tras un breve examen, las entregaron a su padre. «No se preocupen, todo está en orden», tranquilizó el médico mientras sacaba una tarjeta y la examinaba detenidamente. Hubo murmullos, pero Miranda no lograba percibir ninguna palabra de sus labios, carecía de la habilidad de leer. Dirigió su mirada al doctor y se tranquilizó al recordar que sus hijas estaban a salvo. «Escucha, hemos reparado esas pequeñas lágrimas, así que es probable que te den el alta pronto. Estamos vigilando posibles complicaciones. Llama a alguien para que te traigan ropa, no podemos darte la que llevabas, casi todo se cortó cuando te operaron. Todo estaba empapado en sangre, un accidente terrible, tú y tus hijas. Parece que tenéis un maravilloso ángel guardián». El doctor expresó sus condolencias y salió de la habitación. Miranda se esforzaba por comprender lo sucedido, buscando alguna explicación a las complicaciones en la mente de Hugo. Las campanas resonaban, su dolor de cabeza se intensificaba por las complicaciones internas. Permaneció en el hospital unos días más, sola y reflexiva, anhelando escapar de las paredes blancas. Agradecía a los médicos, pero ansiaba reunirse con sus hijos, felices y sanos. Sentía una profunda tristeza al darse cuenta de que había perdido la oportunidad de asistir al servicio fúnebre de Arina Petrovna. La cantidad de personas presentes y la decoración del lugar eran un misterio para Miranda, pero si ella estuviera al volante, podría haber estado en esa situación. Cada vez que recordaba el accidente, su mente se nublaba. Los detalles se desvanecían, como si su cerebro estuviera bloqueando esos recuerdos a propósito. Mientras más tiempo pasaba en el hospital, menos recuerdos conservaba. Miranda se sentía desorientada, observando a su alrededor sin poder conectar los puntos, experimentando lagunas de memoria cada vez más notables. En relación a ese viaje, al final, ella recordaba todo claramente hasta unos minutos antes del accidente, después todo se convirtió en un revoltijo. Una vez dada de alta del hospital, Miranda se encontraba de pie en el pasillo mientras su amiga, inmersa en una acalorada conversación telefónica, discutía con alguien. Últimamente, Miranda y su esposo habían estado atravesando una etapa complicada en su relación, ya que ella optaba por no incomodarlos y le permitía a su pareja resolver sus asuntos por sí solo. Su esposo alegaba estar ocupado en el trabajo y nunca se había acercado a visitarla en el hospital, esta vez no fue la excepción. Este hecho resultó revelador para Miranda, quien subió al automóvil con un torbellino de pensamientos. El esposo se encuentra al lado de las pequeñas, anhelando volver atrás en el tiempo y experimentar una vida sin ellas. Ha reflexionado exhaustivamente sobre la idea de que la vida sin hijos podría ser más placentera. Tras escucharla, decidió castigar a Miranda de una manera que nunca olvidaría. Se anticipa a las dificultades que enfrentará con los niños. Al regresar a casa, Miranda se encuentra con un ambiente tranquilo y desolado, como si nadie hubiera estado allí. Durante aproximadamente una semana y media, quizás incluso 2, todas las canciones de cuna permanecieron exactamente en el mismo estado en el que las dejó. En el interior de Miranda surgía una sensación de aversión, por lo que le envió un mensaje a su esposo indicando que estaba en casa. Sin embargo, cuando la mujer comenzó a provocar un conflicto, Miranda se puso a arreglar las costuras, las cuales le impedían moverse con la misma agilidad de siempre. Aunque no levantara objetos pesados, al moverse con una amplitud mínima, lograba limpiar, aunque le tomaba el doble de tiempo. Al finalizar, Miranda se sentía más fatigada de lo habitual,
ya que su cuerpo parecía estar exhausto. Cuando su esposo regresó a casa, lo encontró confundido y molesto. Miranda se sentía desconcertada por la actitud de Miranda. Levantó sus manos en señal de rendición y guardó silencio, resignada a la situación. Al observar a su esposo, notó algo inusual en su comportamiento. Se dio cuenta de que ya no había palabras que pudieran cambiar la situación. De esta manera se recibe a la esposa que, de manera milagrosa, logró sobrevivir a un accidente en el que sus hijos Miranda estuvieron presentes. Momentáneamente, reinó el silencio. Sin embargo, en su interior, la indignación crecía sin cesar. A pesar de ello, le faltaban las fuerzas necesarias para exteriorizar sus sentimientos cuando los niños se dirigieron a Miranda. Ya no podía contenerse en el mutismo. Su esposo, con gestos extraños, se mordió el labio y lo retorció. Con una sonrisa en el rostro, a pesar de su enfado, no podía contenerse. Si hubiera tenido más energía, lo habría obligado a confesar de todas formas. Parecía embriagado, pero no mostraba signos de fatiga. Aunque su aspecto denotaba cierta alteración de la mente, Miranda temió lo peor. Permanecía sentada, simulando que todo estaba en orden. Tomás, ¿dónde están los niños?, le dijo a Miranda, quien no quería esperar un segundo más. Lo detestaba. Estaba decidida a proteger y luchar por sus hijos. A pesar de su poderío, era imposible para ella incorporarse del sofá. Están a salvo y bajo vigilancia, así que no te preocupes. Necesitamos hablar contigo, expresó Tomás con tono serio, pidiendo que dejara de gritar. En sus ojos, Miranda percibió que él ya no la amaba desde hace tiempo. ¿Podrías indicarme el paradero de los niños?, inquirió. Tomás sacudió la cabeza en señal de negación. Parecía que la reciente pérdida de su madre había impactado profundamente en él. Mientras Miranda aguardaba, Tomás puso en marcha la tetera, se acomodó frente a ella y ella percibió que estaban entrando en la etapa de negociación. Tomás nunca logró comunicarse de manera convencional sobre asuntos serios, o escapaba como un niño o se convertía en una figura inalcanzable. Estoy exhausto de la familia y los niños. Deseo apartarme de la familia y que tomen la decisión correcta, expresó Tomás. ¿Estás considerando abandonar a tu familia?, preguntó Miranda, sorprendida por la propuesta de Tomás. Era evidente que todos estaban en sintonía, como si fueran producidos en la misma fábrica. Desde el principio, era claro que Tomás no anhelaba tener hijos, sino que los apreciaba a todos por igual. Igual que el resto, ya tenía cierta edad y anhelaba ser madre. Sin embargo, parecía visualizar a sus futuros hijos ya crecidos. Revelaré el paradero de los niños, pero bajo una condición, no discutiré. Me marcharé sin llevarme tus ahorros, prepararé mis pertenencias con calma, dejaré una nota con la dirección y me marcharé, siempre y cuando renuncies oficialmente a la pensión alimenticia, expresó. Miranda se quedó atónita al enterarse de que él estaba construyendo una casa. Para ella, esos ahorros eran un acuerdo prenupcial, no tenía derecho alguno, ocultó a sus propias hijas y ahora le tejía una trama digna de una novela de detectives escandinava. Con asombro, Miranda dejó escapar un suspiro. Tomás percibió que sus demandas eran completamente ineficaces. Si no cooperas, solo indícame el paradero de los niños, en el próximo incidente, tu destino será fatal. Aquellas palabras resonaron como un trueno repentino. De pronto, Miranda tomó conciencia de la complejidad de su situación, el temor la aprisionaba en lo más profundo de su ser. Fue él quien organizó todo, provocando un choque emocional entre su esposa, sus hijas y su madre Miranda. Contuvo el aliento, clavó una mirada en su esposo con ojos desquiciados, sintiendo que nunca antes había comprendido esto. Tomás expresó con frustración que no quería seguir pagando pensión alimenticia hasta su jubilación, deseaba que todo terminara y se sentía agobiado por su madre y los demás. A pesar de intentar convencerse de su inocencia,
era evidente que estaba tratando de evadir responsabilidades. Aunque había admitido que no temía nada, no se había iniciado ninguna investigación sobre el accidente. Los frenos del vehículo fallaron a gran velocidad, expresó Miranda. Te proporcionaré fondos con 3 meses de antelación, continuó. Durante este periodo, tendrás la oportunidad de reintegrarte por completo a tu vida anterior, añadió. Comprendo lo desagradable que todo esto parece. Solo deseo que no interfieras en mi vida, manifestó Thomas. Toda esta situación es responsabilidad de esa joven. Tú, como adulto consciente, decidiste sacrificar todo por vivir bajo el yugo de una niña caprichosa, concluyó Miranda. Thomas respondió lentamente a la pregunta de Miranda, asintiendo pero sin emitir palabra alguna. Tom mostraba furia hacia ella, sin embargo, en sus ojos se reflejaba una profunda tristeza al ver que su estrategia había fracasado. En esta ocasión, las advertencias se convirtieron en realidad al menos para uno de ellos. La cantidad de niños en el refugio que aguardaban disminuyó. Es hora de recoger los documentos de divorcio. Estaremos completamente preparados mañana temprano, iremos juntos, yo mismo te pasaré a buscar, tú redactarás una declaración, firmarás todos los papeles, luego recogerás a los niños y regresarás. En el hogar, nos distanciamos tú y yo, expresó Thomas con ojos cristalinos. Llegó a la conclusión de que la joven seguramente había optado por permanecer a su lado de alguna manera. Ella jamás había presenciado a Thomas tan indiferente a todo. Quizás esa era su actitud habitual, quizás durante todo ese tiempo había estado simplemente simulando ser un Miran. Al aceptar esas condiciones, él se marchó casi de inmediato. Miranda se quedó completamente sola, sintiéndose como si estuviera dando a luz en una casa vacía. Se dio cuenta de que había sido literalmente rescatada por un ángel guardián. Al encontrar una foto del accidente en Internet, se percató de que realmente habían sido salvadas por algún tipo de milagro. Las chicas no sufrieron ni un rasguño. Miranda inhaló profundamente, conteniendo la respiración para no llorar. Experimentó una profunda desolación al descubrir la razón detrás de todo lo sucedido, lo cual le dejó sin energías para contenerse. Miranda se sumió en un profundo sueño tras darse una ducha, y al fin, al dormir en su hogar, todo cobró sentido. Inhaló profundamente, sintiendo que había vuelto a la vida, cuando su esposo llegó, aún dispuesto. Con certeza, ella intuía que todo se desenvolvería velozmente. En absoluto silencio, Thomas se mantuvo, y al llegar, todo se encontraba preparado. Sin demora, ella rubricó los papeles, extrajo su duplicado y debía comparecer en un instante específico. Después de llegar al refugio, la maestra, conocida como tal por los adultos en ese lugar, se rindió con los bebés y al mismo tiempo se sintió compasiva por ellos. Descubrió que en ocasiones los padres abandonan a sus propios hijos cuando las madres no están presentes. Resultó que Miranda estaba en casa durante la hora del almuerzo, todo había tomado alrededor de 4 horas y ahora se encontraba sola en ese lugar. Thomas había desaparecido, el automóvil se había convertido en un amasijo de metal, Miranda ya no tenía medio de transporte y necesitaba pensar en adquirir uno nuevo. Comprar un coche nuevo llevaría mucho tiempo para obtener el seguro necesario, los niños lloraban y el trabajo remoto se hacía imprescindible. En una ocasión, Miranda giraba como una ardilla en una rueda, pero seguía con vida, al igual que sus hijas. Por lo tanto, decidió no lamentarse más por ello. Aunque se sentía agotada y consideraba que era algo común, optó por no quejarse. Miranda se adaptó a la vida en solitario con sus hijos, a pesar de la dificultad de equilibrar trabajo y estudios. Se esforzó al máximo por recuperar la normalidad en su vida, consciente de que nada sería sencillo en adelante. Al llegar, Elena anunció que un taxi te aguarda, según ella, llegó como si volara. En su hogar, Lena llegó justo a tiempo, casi rozando la tardanza. Gracias, mencionó al salir de casa,
dejando las recomendaciones sobre la mesa por si Miranda las necesitaba. Abordó un taxi mientras su auto se alejaba. Miranda observó la casa con melancolía, agradecida de tener su propio techo a pesar de las circunstancias. En medio de su divorcio, finalmente lograron firmar los papeles y seguir caminos distintos. Casi puedo asegurar que Thomas estará acompañado de su amante. A pesar de que antes le molestaba, ahora estaba dispuesta a cualquier confrontación, incluso si eso significaba causar un escándalo. Se encontraba cerca de la entrada, agarrándola del brazo y observándola con sorpresa. Para su amante, quien ahora le pertenecía por completo, la victoria se reflejaba en su rostro, había alcanzado su objetivo y podía sentirse orgullosa de su acción. Miranda la ignoró por completo, mientras Diana lanzaba algunas frases mordaces. Finalmente, Miranda y Thomas entraron juntos a la habitación. Diana se encontró de repente en la acera, su amante le negó la entrada. A pesar de su naturaleza ingenua, Diana lo asumió con resignación. En ese instante, Diana besó a Thomas por última vez, pronunciando unas palabras dulces que Miranda no alcanzó a escuchar. ¿Estás hablando?, preguntó Thomas, mientras todos los documentos estaban ya firmados. Con el perfume caro como único rastro de su presencia, Thomas se marchó. Cuando Miranda se fue, se sintió desorientada y abrumada por un caos interminable en su mente. Experimentaba un vacío interno, dedicaba largas horas a interminables diálogos, intentando rescatar a su familia, hasta que finalmente optó por un individuo desconocido. A pesar de todo lo ocurrido, resultaba complicado considerar a Thomas como tal esa noche. Thomas se hallaba recostado en la cama, fumando. Aunque a Diana le resultaba insoportable, él repasaba en su mente todo lo acontecido en los últimos días, quizás amenazando en vano a su exesposa. ¿Y si ella lo denunciara ante las autoridades? Puso todo su empeño en evitar que se descubriera algo, y ahora resulta que él fue el responsable. En algún momento, cometió un error. El temor a la cárcel era intenso. Thomas exhaló con sorpresa, Diana usó su mano para dispersar el humo leve de su cigarrillo. Diana lo miró con desaprobación, no soportaba que fumara en la habitación. Sin embargo, últimamente Thomas ha estado actuando más a su antojo. Deja de fumar aquí, le dijo Diana, lo descubriré por mí misma, respondió Thomas. Aún así, apagó el cigarrillo. El hombre contempló a su amante, aún radiante, deseable y sumamente atractiva. Pero, ¿valió la pena? Thomas seguía sin poder contestar. En lo más profundo de su ser, tenía pleno conocimiento de la respuesta, sin embargo, sentía temor de manifestarla. ¿Cuándo me propondrás matrimonio? ¿Cuándo me pedirás que sea tu esposa? Había dedicado todos mis esfuerzos a desestabilizar tu familia, merezco ser tu esposa legítima. Ya no deseo ser tu amante eterna, me he ganado ese derecho. Al final, Thomas respondió de manera categórica, silenciando la guirnalda. No disfrutaba de la expresión de su ceño fruncido cuando se encontraba enfadado. De repente, Thomas pareció más maduro de lo habitual al sentarse en la cama con la cabeza gacha. Fue entonces cuando ella se percató de los mechones plateados que adornaban su cabello, algo que no había notado hasta que Thomas alzó la cabeza y la miró. Con una sonrisa que recordaba más a las rocas que a la alegría, le preguntó a Diana si estaba loca por haber decidido casarse con su amante. Thomas se levantó de la cama con determinación y se encaminó hacia la cocina, lo cual hizo que Diana se estremeciera. Durante el verano, ella se había molestado con él por comportarse de esa manera infantil en el pasado. Esto despertó su interés, pero ahora todo le molestaba, incluso su propia conducta lo enojaba. Thomas comenzó a comprender cada vez más lo precipitada que fue su elección. Espera, Thomas, no tuvimos esa conversación, dijo Diana. Diana, te prometí ser su esposa, recuerda nuestra charla donde te prometí unirnos en matrimonio. Sí, acabo de salir de un matrimonio, pero ¿a qué costo?
No existen uniones conyugales, simplemente acude a danzar el vals, mi amada. Pequeña, o bien recuperamos nuestra antigua forma de vida juntos, o yo seguiré adelante. ¿Acaso piensas que eres la única? Sí, todos ustedes son jóvenes, esperen. Thomas caminaba con precaución sobre una capa de hielo frágil, consciente de que la afirmación que acababa de hacer era una completa falacia. En lo más profundo de su ser, comprendía que sería todo un desafío hallar a otro individuo tan ingenuo como para enamorarse de él con tanta facilidad. A pesar de ello, decidió utilizar esa mentira para impresionarla, sin embargo, sabía que el efecto podría ser todo lo contrario. Diana podía abandonar la relación con facilidad y encontrar a alguien más joven. La incertidumbre de la sorpresa que le aguardaba era abrumadora. Observó a Thomas, pero no lograba discernir si su expresión era sincera o no. La frustración crecía en él al sentir que ella le hería una vez más. ¿Qué tipo de unión es esta ahora para los enfermos? Es como escapar de un pozo con gran esfuerzo y luego caer en otro con gran deleite. Thomas luchará por su libertad hasta el final, incluso si debe dejar atrás a su joven amante. No tiene intenciones de volver a casarse. Parece que Diana finalmente ha comprendido esto. Te espero, Thomas, dijo, pero él simplemente alzó la mano para detenerla. Ella no insistiría en el asunto. Ya te lo he dicho todo. Podemos seguir viviendo como estamos o separarnos. Volvamos a una vida normal, al menos tú. Intentas jalarme de vuelta a donde escapé, mencionó Thomas a Diana, quien no emitió respuesta alguna. Por un lado, Thomas se alegraba de su silencio, pero por otro, ansiaba que se marchara por completo. A pesar de ello, su corazón le instaba a disculparse. Está bien, perdóname, pero no deseo casarme. Al menos por ahora, dame tiempo para reflexionar. No estoy diciendo que sea para siempre, simplemente rechazo la idea del matrimonio. Exactamente, concédeme una oportunidad, expresó el hombre, obteniendo el asentimiento de Diana. Esta respuesta le resultaba mucho más favorable mientras Thomas se ausentaba por motivos laborales. En soledad, Diana se dedicó a ordenar su hogar, eliminando con esmero el rastro de humo de cigarrillo. No le agradaban varios aspectos de esa relación. Aunque le costaba admitirlo, Diana sabía que alejarlo de su familia había sido en vano. Disfrutaba de la compañía masculina, especialmente si se trataba de alguien como Thomas, un hombre mayor con estatus, un trabajo próspero y un futuro prometedor. Sin embargo, al enfrentarse a la realidad de su vida con él, Diana descubrió que las cosas no eran como esperaba y los problemas comenzaron a surgir. La cama, sí, fue el lugar donde Thomas decidió renunciar a las labores domésticas. No se involucró en nada. Incluso le costaba llevar un plato al microondas, demostrando su amor de una manera que la enfurecía. Aunque evitaba conflictos, esta actitud podría llevarlos al divorcio, una idea absurda considerando que estaban casados y su relación era mucho más prometedora. Diana experimentó la sensación de haber estropeado todo, sin embargo, si decidía poner fin a esa relación en ese preciso instante, la situación se tornaría aún más desfavorable. Era imperativo que mantuviera la calma y la paciencia. Diana no estaba dispuesta a abandonar todo a mitad de camino, sin lugar a dudas, seguiría adelante. Diana decidirá brindarle una nueva oportunidad a Thomas. Mientras se dirigía hacia la puerta, el timbre resonó. Al abrirla, se encontró con una mujer encantadora cuyo rostro parecía una versión más delicada y hermosa de Thomas. Desde la cabeza hasta los pies, cada rasgo era más suave y atractivo. En los ojos de la mujer, donde normalmente estaría Thomas, Diana percibió desdén. Entrecerró los ojos con suspicacia al no reconocer a la mujer que estaba en el umbral, sintiendo incomodidad por su presencia. Diana sentía que todo el universo era suyo, a pesar de su enfado intentó mantener la calma. Es curioso que tengas problemas de oído siendo tan joven, comentó la mujer con una sonrisa,
sin intención de retroceder ante la situación. ¿Quién eres tú, Diana?, preguntó con insistencia, sin intenciones de rendirse. No tengo idea de quién es esta persona, pensó para sí misma. Hola, soy Adele, comenzó a decir, pero fue interrumpida por la inesperada voz de la tía Thomas. Adele, exclamó sorprendida al ver a la hermana de su padre después de tanto tiempo. Su presencia era escasa en sus vidas, sin embargo, desde la llegada de Adele, al menos simboliza algo. Herencia, necesito conversar contigo, expresó Adele a Thomas, quien dirigió una mirada a Diana y luego a su tía. En ese instante, Diana se percató de que estaban discutiendo sobre la herencia. Pasa, iré con mi amigo Thomas. Ya sabes dónde está todo está en el refrigerador, indicó. Con rapidez, Diana se puso la chaqueta y salió por la entrada. Thomas siguió a Adele hasta la cocina. Encendió el fuego, sacó los aperitivos y los introdujo en el microondas. Al sentarse, el hombre se lanzó de lleno a saborear su comida. Thomas sentía un vacío en el estómago, la charla pendiente con Adele no podía ser postergada. Es posible que Zachary, su padre, le haya legado una parte significativa de la herencia. ¿De verdad dejó a su esposa con gemelos recién nacidos? Thomas fulminó a Adele con la mirada, pero la tía no intervino. Tú permaneciste impasible, intentaste persuadirla para tener hijos. Tengo fresco en la memoria que ella no estaba interesada y simplemente te levantaste y te marchaste, y aún después de un suceso así, entiendes que ella no vive, sino que sobrevive, le cuestionó a Adele. Vi Thomas, quien afirmó que todas las mujeres se dan a luz a sí mismas en primer lugar. Comentó que Adele tenía una actitud masculina conveniente y cuestionó si su madre la había criado para ser sumisa. Adele respondió que no le correspondía el regañarla, ya que era un hombre adulto capaz de tomar sus propias decisiones. Expresó su determinación de ser feliz con Diana Miranda y resolver las cosas con los niños por su cuenta, evitando conflictos innecesarios. Finalmente, Adele miró a su sobrino con intención de transmitirle un mensaje. Su reacción la dejó boquiabierta. Thomas, no vine aquí para hablar de cosas agradables. Mi intención era discutir la herencia, pero al ver tu determinación e inteligencia, he decidido dejarte a cargo. Eres un hombre adulto y la responsabilidad recae en ti. Si algo llegara a pasarte, espero que te reúnas en el mismo lugar que tu padre, comentó Adele antes de salir del apartamento sin dar oportunidad a Thomas de intervenir. No estaba interesada en tener una conversación común, ya que tenía en mente hacerle una propuesta de negocio. Al menos experimentaba un sentimiento de culpa, deseaba confirmar que contribuía económicamente a su exesposa, pero al ver la actitud de su sobrino, no se mencionaba ninguna ayuda. Adele se adentró en el automóvil y alzó la mirada al salir al porche. Él la observó apoyado en los codos, emanando una sensación metálica de desilusión y amargura. Para su pesar, Adele percibió que Thomas estaba siguiendo el mismo camino fatal que su padre, condenado a perecer en la misma senda. Lamentando su vida desfigurada, se reprochó internamente, giró en dirección opuesta y condujo hacia un rumbo completamente distinto. Se desplazó hasta una residencia privada, hizo sonar la bocina y en su mente surgió la imagen de Miranda. Ella se esfuerza, cuida de sus hijos y ahora tiene que salir a la calle para abrir la puerta, pero no pudo resistirse. Le repugnaba la idea de que Thomas hubiera abandonado a la desafortunada mujer con 2 hijos. Aunque cuando Miranda se fue no tenían dinero, en sus ojos había un claro temor. Nunca se llevaron bien, la mujer era sumamente peculiar. En su forma de expresarse, era de algún modo brusca y severa, y solía imponerse con frecuencia. Ella se posicionó al lado de Thomas, anhelando que él fuera su sobrino. Miranda estaba preocupada de que Adele viniera con la intención de provocar otro alboroto. Los niños me tomaron por sorpresa, pero decliné la oferta. No podía abrir la puerta. Adele manejaba su vehículo cuando divisó un automóvil desconocido que llamó su atención. Al acercarse,
se sorprendió al ver que el último auto de Miranda estaba destrozado. «Necesito un coche nuevo», exclamó Adele, resignándose a invertir parte de sus ahorros en la compra. Cuando vives sola con 2 bebés y sin automóvil, es sumamente complicado. Al llegar a la casa, Miranda fue recibida por Adele, quien de inmediato le indicó que se diera una ducha y descansara. Sin oponer resistencia, Miranda siguió las instrucciones. Adele se dirigió a la guardería y cerró la puerta tras de sí. Cuidó con esmero de sí misma y de las adorables niñas, con sus rizos rubios y ojos verdes que parecían angelicales. El corazón de Adele se llenó de angustia cuando su sobrino logró levantar y tirar a los bebés. Miranda cayó en un profundo sueño, descansando desde las 6 de la tarde hasta la mañana siguiente. Su cuerpo finalmente consiguió el ansiado descanso. Al despertar, Miranda experimentó una sensación de descanso que no había sentido en mucho tiempo. Durante varios días, convivió con la tía de su exmarido, deseando que Adele se quedara un poco más. Sin embargo, llegó el momento de la despedida. Con lágrimas en los ojos, Miranda agradeció a Adele por haber aparecido inesperadamente en su vida y por toda la ayuda brindada. «Sé fuerte, Miranda. Todo estará bien. Solo necesito la verdad ahora», le dijo Adele antes de partir. «Para superar este periodo, regresaré en unos meses. No te abandonaré». Es lamentable que mi sobrino haya adoptado la misma peculiaridad que mi hermano. Puedes confiar en que Zachary ha sido duramente castigado por su vida y su exmarido sufrirá las mismas consecuencias. Y King guardó silencio, sin desearle nada bueno a Golden. Su único deseo era que esta persona desapareciera para siempre de sus vidas. Sé que a veces tu mente se sumerge en pensamientos horribles. He criado gemelos, sé de lo que hablo. Mientras converso, mi esposo y yo colaboramos en nuestras responsabilidades, pero desafortunadamente te encuentras solo. Imagina la complejidad y desafío que esto representa para ti. Espero que puedas afrontarlo, dijo Adele de repente. Subió al vehículo y regresó con una pequeña carpeta negra opaca que le entregó a Miranda hoy. Ve a la oficina de registro, te dejaré dinero para una niñera. En la carpeta encontrarás una dirección y todos los documentos necesarios. Sigue las instrucciones al pie de la letra. No es necesario que me agradezcas. Cuando todo esté resuelto, escríbeme un mensaje informándome. Miranda aún no comprende lo sucedido, pero se esforzó por recordar las indicaciones de Adele al partir. De manera involuntaria, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lo cual resultó sumamente desafiante para ella. Finalmente, logró sentir algo de consuelo, una sensación que quizás solo las madres solteras de gemelos pequeños podrían comprender al ver a Adele desaparecer en el horizonte. Miranda llamó a Adele y le indicó que no mencionara nada a Anya, una tarea sumamente complicada. A pesar de lo difícil que resultaba para ella dejar a sus hijos al cuidado de un desconocido, si Adele le pedía que se marchara, lo haría sin dudarlo. Miranda llegó al registro civil 30 minutos más tarde de lo acordado, sin embargo, debido a su condición de madre soltera que había criado a sus hijos sola, fue tratada con empatía. Según el testamento, si Thomas sigue los pasos de su padre. Bajo ciertas circunstancias, el hijo hereda todo, mientras que todas las niñas, por naturaleza, reciben 2 hijos, mencionó el notario, un abogado que se encontraba en las cercanías. Miranda hojeaba los documentos y tomaba apuntes. Aún no lograba comprender la situación. Sin embargo, al percatarse de que Zachary le había legado una herencia, se sorprendió. Las niñas eran todavía muy jóvenes, por lo que tendrían acceso completo a la herencia. Quizás encontraría pistas en su apellido, las iniciales de su fallecimiento, o en otros detalles. El abogado le entregó los documentos y le informó, aquí está la cantidad reservada para usted. No puedes tocarlo, pero todo lo demás está a tu alcance. Todas las propiedades ya han sido vendidas por adelantado,
y los fondos están disponibles en la segunda cuenta para que puedas administrarlos cuando las niñas crezcan y sean capaces de hacerlo por sí mismas. Miranda cogió la sábana y descubrió su valor. Al principio se quedó perpleja al ver la cantidad de ceros, abrió la boca para decir algo pero se quedó sin palabras, tan desconcertada que no pudo recuperarse. Parece que el abuelo dejó una herencia valiosa para las niñas. Con una expresión alegre en su rostro, el abogado mencionó que habías rubricado todos los documentos. ¿Preparada? Ahora toca dirigirte al banco. Simplemente entrega estos documentos a la empleada y firma donde corresponda. Miranda se levantó con una sensación mágica, se dirigió al banco, los fondos se depositaron en su cuenta y al ver la cantidad, quedó completamente sorprendida, sin poder apartar la mirada de la pantalla. Decidió abrir una nueva cuenta y trasladar la mayor parte del dinero allí. Quizás pueda disfrutar de 20 años sin trabajar si administra su dinero con suficiente prudencia. Al volver a casa, la mujer decidió con la niñera que éste iría a su casa 5 días por semana. Miranda disfrutará de horas de trabajo tranquilas, ya que no planeaba renunciar a su pasión. Los niños estarán bajo supervisión y tendrá tiempo para ocuparse de sus asuntos laborales. Al principio, Miranda se sentía abrumada por la idea de tener dinero y gestionar las cuentas, pero poco a poco se adaptó y organizó el presupuesto. Decidió mantener su estilo de vida actual y, cuando los niños cumplan 3 años, los inscribirá en un jardín de infancia privado para emprender su propio negocio. Ahora podía valerse por sí misma. Después de enterarse de que su esposa había heredado una fortuna, Thomas quedó atónito. Este hecho llevó a su padre a estipular en su testamento que su hijo solo heredaría todo si convivía con sus hijos durante al menos 5 años, sin separarse de su esposa. Además, también tendría derecho a la herencia si cuidaba de los niños y establecía un régimen de visitas en el tribunal. Sin embargo, si Thomas abandonaba a su familia, renunciaba a la pensión alimenticia y no veía a sus hijos, perdería automáticamente su derecho a la herencia. Thomas se encontraba atónito, parecía que su padre estaba igualmente sorprendido. Thomas se reprochaba por su comportamiento hacia su familia y sus hijos, por lo que decidió cambiar. Deshacerse de su madre para asegurarse la herencia resultó ser un acto que solo lo perjudicó a él mismo. A pesar de intentar no pensar en ello, el dinero era algo que lo consumía. Diana, la única persona en el apartamento que reaccionó con tanta emoción al recibir la herencia, se preguntaba si realmente podría tener tanto dinero después de años sin trabajar. Diana tenía la expectativa de que Thomas heredara el dinero, luego él transferiría parte a sus cuentas. Era improbable que el padre estadounidense de Thomas lo dejara sin un centavo. Sin embargo, Zachary sorprendentemente ideó un plan completo. Es mi error, lo siento. No te escuché bien, le dijo a Diana. ¿No fuiste tú quien provocó todo este desastre con un berrinche? ¿No fuiste tú quien organizó el divorcio? Tú tomaste la decisión, eres un adulto. ¿Cómo puedes culparme? A pesar de todo, le costaba admitir su responsabilidad. Un hombre mayor la responsabilizaba por sus propias acciones, siempre al borde de su ataque, ella observaba una y otra vez la cifra en el papel y no lograba asimilar que Thomas no recibiera ni un céntimo. El padre aún lamentaba por su hijo, le legó un pequeño apartamento en el centro, aunque Thomas lo venda, no obtendrá ni una pizca de la herencia destinada a Miranda. ¿Qué camino debo seguir ahora? Recurrir al tribunal para recibir dinero, esto es injusto. Eres su propio hijo de sangre. Con tono descontento, le cuestionó a Diana, quien se mostraba asombrada por la situación, sobre su deteriorado apartamento. Diana, sorprendida, optó por descorchar una botella de vino y servirse una copa rebosante. Thomas, desilusionado, tomó la copa y la vació, ya sea en una serie de vasos grandes o en uno solo. Expresó su decepción, mencionando que si hubiera permanecido con su esposa e hijos, no solo sería feliz, sino también próspero. Acusó a Diana de arruinarlo todo,
señalando que no solo no había logrado un ascenso ni le había propuesto matrimonio en todo ese tiempo, sino que también había perdido una gran cantidad de dinero. En medio de la discusión, Diana exclamó, «Sí». «Silencio», exclamó Thomas. «Abandona mi morada», gritó Diana. «No te quedarás aquí. Vete antes de que llame a las autoridades», continuó. «No soporto tu presencia. Te detesto». Diana alzó la voz, sin embargo, Thomas permaneció ajeno a sus palabras, indiferente a sus reclamos. Agotado y con la mente envuelta en una densa neblina, se sintió como un completo insensato. Sin detenerse a reflexionar, Thomas embaló sus pertenencias y las arrojó dentro de su automóvil, encaminándose hacia el modesto apartamento heredado de su padre. Con paso decidido, abandonó el pequeño estudio, consciente de que no había motivos para seguir adelante. Después de redactar voluntariamente una renuncia a sus derechos paternos sobre los niños, Thomas instruyó a Miranda para que firmara todos los documentos. Aunque intentara inventar alguna leyenda, no podría volver a la familia. Sentado en el sofá y fumando, Thomas se dio cuenta de que había fallado a Miranda. Años más tarde, ella logró abrir su propio negocio gracias a un respaldo financiero sólido, lo que le permitió asumir riesgos. Todo salió según lo planeado y las niñas crecieron felices. Transformados en seres celestiales, se dirigieron a un jardín exclusivo y llenaron de alegría a su madre, sin duda alguna. Enfrentaron numerosos desafíos, las dificultades del crecimiento no los pasaron por alto, sin embargo, Miranda nunca volvió a expresar quejas. Tras el incidente, los hijos de ella tomaron caminos diferentes. Diana contrajo matrimonio 6 meses después de terminar su relación con Thomas. Se topó con un hombre adinerado dispuesto a satisfacer todos sus antojos sin cuestionar. Por otro lado, Thomas recibió una reprimenda en su empleo y, tras ser despedido, logró conseguir un puesto como vigilante en un supermercado, luego de haber asistido a incontables entrevistas sin éxito. En este momento estás experimentando alegría, sin embargo, el destino te encontrará eventualmente. En realidad, en esta existencia, no hay mayor castigo que el que recibe un individuo que ha dejado a sus propios hijos.